canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. Principalmente a que en la familia hay un proceso de socialización temprano con la violencia, ¿no? Y ese acercamiento que tiene el niño, el joven, en un ambiente donde la violencia está legitimada, ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Si tenemos familias que están desintegradas, que sobreviven económicamente el día a día, ¿no? Y a su vez, donde los patrones de relación que tienen entre ellos legitiman la agresión de uno a otro, estamos, bueno, presentando un diagnóstico bastante severo, ¿no? Esa relación de dominación y de agresión que se da en el hogar, se potencializa el contacto que tienen los jóvenes con sus pares, con las bandas que hay en los entornos de las escuelas, y obviamente eso se introduce en la escuela. Claro. ¿No? Y se llega a potencializar por factores propios de la escuela, ¿no? ¿Pero es el entorno familiar el que tiene más alto porcentaje para determinar la violencia? Es muy difícil decirlo, la verdad. Es muy difícil, exactamente, no necesariamente, pero sí tiene una incidencia directa en el comportamiento. Es que también tendríamos que ver, que ver el clima de la naturalización de la violencia que existe en el entorno de los chicos, ¿no? O sea, no solamente es el entorno familiar. O sea, habría que ver, por ejemplo, los chicos que están conviviendo en ciudades como Ciudad Juárez. Eso claro. Porque la encuesta de la SEP que hace mención, diputado, hace la diferencia entre zonas rurales y las zonas. Ahí por eso insistía yo en el asunto del diagnóstico. O sea, ahí es donde tenemos un problema. No tenemos diagnosticado el problema como país. O sea, ¿por qué? Porque es muy diferente la violencia y seguramente tendríamos que analizar el problema de diferente manera. Exacto. O sea, tendríamos que ver cómo lo están viviendo los niños de Tijuana, cómo lo están viviendo los niños de Reynosa, los niños de, los niños de Culiacán, los niños de Ciudad Juárez, y cómo lo está viviendo un chico que está viviendo o que está desarrollando su vida en Campeche o en Mérida. O, por ejemplo, los fenómenos de migración son muy diferentes al norte y al sur. Entonces tendríamos un diagnóstico diferente. Me parece que no lo estamos viendo de manera global y me parece que hay una falta de atención por parte de las autoridades de todos los niveles en ese sentido. O sea, ¿por qué? Porque las cifras sin duda coinciden. O sea, las cifras son instituciones, es la OCDE, es la SEP y es el INE. Entonces, las cifras nos están coincidiendo. Lo que no estamos sabiendo es de dónde viene toda esa violencia. Viene del entorno. Tal pareciera que hay muchos estados y que es importante también que empecemos a hablar de eso en este país y que no hemos querido hablar. O sea, en este país tenemos 40,000 muertos por el asunto de los enfrentamientos que tenemos entre las bandas del crimen organizado y esta lucha que se está emprendiendo por parte del gobierno federal. Pero quizá tendríamos que empezar a hablar en este país de los famosos desechables. En Colombia, cuando estaban los niveles más altos de violencia, se empezaron a hablar de los desechables, y los desechables eran los chicos que estaban arrebatando el crimen organizado de las escuelas, que en muchos estados es lo que estamos planteando y es como se está viendo. ¿Y por qué se le llamaban los desechables? Bueno, los desechables era porque la vida útil de los niños, de los jóvenes, en los cárteles de la droga eran de 2 o 3 años, o sea, eran como cartuchos, eran como fusibles. Entonces, no estamos contextualizando eso, no estamos conscientes de cómo tenemos que abordarlo en cada uno de los estados y sobre todo no hay una estrategia que nos permita armonizar o que nos permita coordinar todos esos esfuerzos. Entonces, ese es el fenómeno grave que tenemos en este país. Ahora, yo simplemente puntualizar algo, ¿no? Todo lo interesante que dijo. Cuando hablamos de violencia escolar, no estamos refiriendo al problema de una escuela en particular, ni de una ciudad, ni de un estado. Es un problema sistémico. Así es. ¿No? La violencia escolar es un problema sistémico. Entonces, atacar a la violencia escolar, implementar planes exitosos para revertir esa situación, implica intentar modificar un poco el sistema, ¿no? Y eso a veces es un poco difícil,
porque hay una serie de intereses creados, ¿no? Que a veces se pueden llegar a tocar y bueno. No, implica decir que te equivocaste. Porque yo creo que acá lo clave, primero hay que entender que ese es un problema sistémico y hay que reconocerlo como tal. Claro. Mientras no se reconozca la violencia escolar como un problema social, no como un problema específicamente educativo, hasta que no lleguemos a formar una conciencia en eso, bueno, cualquier tipo de acción no va a tener su éxito. En México estamos subdimensionando el problema. Estamos subdimensionando el problema, claro, ya vimos las cifras, inclusive por eso decíamos, o sea, la violencia escolar es un fenómeno multifactorial, o sea, que tiene que ver con salud, tiene que ver con seguridad pública y tiene que ver con educación. O sea, justamente eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué hablamos ahorita de los desechables? Bueno, porque es un tema que seguramente se tendrá que atacar desde el asunto de mantener a los chicos en la escuela, de darles oportunidades, de la calidad educativa, pero también es un tema que se tendría que estar trabajando con la seguridad pública. Exacto. ¿Por qué? Porque o sea, al no atacar el tema de la violencia escolar, lo que generas entre los niños, pues es una cultura de la impunidad, es una cultura de el sobrevivir el más fuerte. O sea, exactamente. Como dirían por ahí, ¿quién es el rey del patio, no? Bueno, pero hay que empezar desde las escuelas para hacerles ver a los jóvenes de que están incurriendo en una conducta no permitida. Hacerles ver que es... Sí, hay que empezar desde la escuela, pero también hay que empezar desde la casa. Pero hay que empezar desde el Estado. Para que los directores, ¿no? Los maestros no sientan que tienen una sobrecarga adicional para tratar el tema. Bueno, primero yo creo que hay que generarle conciencia de que estamos abordando una problemática muy particular, ¿no es cierto? Que no hay que entenderla como un programa impuesto, ¿no? Primero, rescatar la naturaleza de ese fenómeno, ¿no? Una vez que se genera un poco esa conciencia en las escuelas, creo que lo segundo es generar espacios de autogestión. Sí. ¿No? Espacios de autogestión diciendo que la propia escuela, los propios actores se reúnan y ellos mismos, porque son ellos los que mejor conocen su escuela, ellos mismos diseñen estrategias de prevención, sí. ¿no? Porque, insisto, la escuela puede adherir al programa Escuela Segura, puede implementar muchas cosas, pero quien conoce la verdadera realidad de la escuela son los propios actores, ¿no? Yo aquí, perdón, sí. Iván, yo aquí quisiera sumar algo. Me parece que no tienen, o sea, tú nos decías, no hay una carga extra, pues a mí me parece que no. ¿Por qué? Porque el México de ahora no es el mismo México que teníamos hace 40 años, ¿eh? O sea, y la educación, o sea, y la manera de educar a los chicos también ha estado cambiando. Exacto. O sea, antes estábamos en la memorización y ahora estamos en el desarrollo de competencias. Ahora estamos formando a los chicos por competencias. Y una de las cosas que es fundamental es que no tenemos acciones transversales. Yo también coincido, o sea, los actores de la comunidad educativa en particular son los que tienen que estar gestionando, pero debemos de darles líneas, debemos de capacitarlos y sobre todo debemos de decirles qué hacer. Hay muchas instituciones que podrían estar participando. O sea, ¿quién podría estar participando? Me parece fundamental que participe la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, CONAPRED, CONADIC, el DIF, y bueno, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales y también las organizaciones civiles y las organizaciones sindicales de representaciones de maestros tienen que estar participando en esto. No hay acciones transversales y sí coincido. ¿Qué es lo que termina generando la comunidad escolar? ¿O qué es lo que se termina generando en un centro escolar? Pues bueno, una capacidad de gestión para solventar sus problemas. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque muchas de las escuelas es una realidad. Muchas de las escuelas de este país, o sea, salen a flote gracias al esfuerzo de los maestros y salen a flote gracias al esfuerzo de los padres de familia. O sea, no es, en muchos, habría que ver, y en muchos casos, en ciudades o en centros rurales, en donde ellos saben por qué se está generando la violencia. Hay estados, a mí me tocó estar en un estado este fin de semana, y lo digo abiertamente, me tocó estar en Michoacán, en una escuela rural, en donde me decían, ¿sabe qué, diputado? Pues uno de los problemas que tenemos ahorita es que el crimen organizado sí está tratando de jalarnos a nuestros niños que están en sexto de primaria. ¡Qué espanto! Y no estamos haciendo nada. O sea, las autoridades todavía vienen y nos dicen, no, son hechos aislados que alguna vez se pudieron haber dado en alguna escuela privada. No, o sea, no son hechos aislados. O
O sea, es la realidad del país, es la realidad de muchos estados y es la realidad de muchos chicos que no tienen la oportunidad y por eso el crimen organizado nos los está jalando y eso nos está generando entornos violentos. O sea, nos está generando entornos violentos en donde quienes están solventando ese tipo de situaciones son los directivos y son los profesores y los padres de familia que están conviviendo todo el tiempo con eso. Entonces, habría que darles acciones transversales, por ejemplo, la idea esta de poner un psicólogo en cada una de las escuelas, no solamente me parece inviable, o sea, me parece fuera de la realidad, o sea, financieramente no es posible. Si no tenemos escuelas con piso firme, si no tenemos escuelas con baños, con luz eléctrica, pues bueno, no estamos pensando en un psicólogo, o sea, estamos fuera de la realidad, no conocemos la realidad de las escuelas. Lo que tendríamos que estar pensando es en si hay estructuras como por ejemplo el DIF que sí, la gran mayoría de los municipios lo tienen, bueno, pues tiene una estructura en donde podríamos montar a los chicos que son víctimas, agresores u observadores de la violencia escolar y sobre todo también en donde podrían estar participando los maestros y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, todas las instituciones que dijimos, CONAPRED, CONADIC, la SEP, Seguridad Pública, todos podrían estar realizando acciones transversales. Yo aquí, no sé si coincidas, Iván, yo no plantearía disparos al aire, plantearía tiros de precisión, o sea, escuela segura sí está bien, pero escuela segura se lleva a cabo en muy pocos, en muy pocos municipios. Entonces, no hay algo que la articule con un plan que vaya más allá, no le estamos dando atención a los niños, como por ejemplo, pues sí, en cierto sentido se le está dando en estados como en el Distrito Federal, o sea, o tendríamos que estar generando otro tipo de capacitaciones, y en ese sentido, el profesor tiene que ser consciente y tiene que participar y se tiene que involucrar con el padre de familia para estar consciente del entorno en donde está conviviendo el niño. Sí, la participación de la sociedad civil, perdón, Iván, como el Observatorio Ciudadano de Flaxo. Exacto. Quisiera, antes de hablar justamente del observatorio, cuál es un poco la finalidad, yo creo que, el problema está, sobre todo el problema de violencia es un problema social. Lo que pasa es que también hay muchas formas de atacarlo, hay muchas formas de analizar este tema. El problema que estamos viendo en este momento en México es que hay muy buenos programas, pero para que sean exitosos se necesita una gestión coordinada, ¿no? Se necesita coordinación. Eso es lo que decía justamente el diputado, ¿no? Eso es lo que yo pude ver empíricamente cuando estuve visitando una serie de escuelas, es eso, es una cuestión de coordinación lo que está faltando, ¿no? En ese sentido, desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México, se implementó desde el año 2009 el Observatorio Ciudadano de Seguridad Escolar, como una instancia que pretende articular y pretende receptar la problemática y a su vez ayudar a diseñar programas específicos por las distintas instituciones escolares, que la propia escuela sea una autogestora de la solución, de soluciones. Justamente Flaxo se ubicaría en este sentido en un término intermedio, receptor de la demanda social y justamente como el diseño de programas que favorezcan un poco la intervención, ¿no? Esa es un poco la tarea del observatorio. Estamos por terminar el programa. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que yo coincido muy rápido en esa parte. Creo que lo que tendríamos que generar es coordinar esfuerzos, necesitamos acciones transversales, necesitamos inclusive, otra vez, insisto, pensar en el México de los próximos 50 años, qué clase de sociedad estamos formando, y es un esfuerzo coordinado en donde tenemos que revisar la ley. Deberíamos de revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública para ver las atribuciones que tienen las secretarías y darles atribuciones para que tengan acciones al respecto. Tendríamos que ver la Ley General de Educación, pero sobre todo tendríamos que ver también la Ley de Salud para ver hasta dónde nos podemos meter y generar grandes foros de discusión, y es importantísimo que este tema lo pongamos en el debate nacional. O sea, que empiecen a opinar actores políticos, que empiecen a opinar los legisladores, que le pongamos dinero a este tipo de programas para que sean presupuestos transeccionales. No se trata de una política de uno u otro gobierno, no importa el color de los partidos
partidos políticos, tenemos que generar una política pública, tenemos que pensar a largo plazo y sobre todo, si no participan los padres de familia, organizaciones sindicales de representación de maestros, si no participan los partidos políticos y la administración pública federal, estatal y municipal, no vamos a poder salir adelante en este tema y sobre todo es fundamental saber qué clase de joven estamos formando nosotros para los próximos 50 años, qué clase de país nos estamos dibujando en la cabeza y es fundamental meterle un esfuerzo y quizá generar un gran foro en donde todos pongan atención y no minimicemos el problema. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Iván Ballín, investigador del Observatorio Ciudadano de Flaxo, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo soy Javier Esquivel y les agradezco su participación. Hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.